Estimada audiencia de newstime.bo, tengan ustedes muy buenas tardes. Una noticia que no es nada agradable para el país es el hecho de que Bolivia no quiere el dinero del Fondo Monetario Internacional. Los recursos que fueron facilitados por el organismo internacional, un préstamo de 327,7 millones de dólares para enfrentar la pandemia del COVID, fue gestionado supuestamente de manera irregular por el gobierno de transición de la presidenta Yanine Áñez. Ayer, el Banco Central de Bolivia anunció que va a devolver ese crédito millonario, pero bueno, ha ocasionado una avalancha de críticas y otros, como algunos partidarios del MAS, que están a favor de la devolución. Lo cierto es que Bolivia va a perder más de 20 millones de dólares producto de esas acciones que lleva adelante el gobierno. Pero para ello vamos a hacer el análisis correspondiente con un exdirector del Banco Central de Bolivia, analista económico también. Aquí le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, licenciado Vanegas. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, querido Hilton. Antes que nada, agradecer por la invitación y saludar a todos aquellos que nos están escuchando en News Time Bolivia. Gracias por estar presente en esta entrevista. Usted ha sido director del organismo financiero de Bolivia, el Banco Central de Bolivia, y bueno, usted mejor que nadie sabe lo que ocurre y lo que ha ocurrido hace un año. ¿Qué va a causar? ¿Por qué se pretende devolver un dinero? Estamos hablando de 327,7 millones de dólares. ¿Y cuáles van a ser los efectos, el impacto que va a tener para el país? Sí, bien, antes que nada voy a hacer un pequeño preámbulo de manera general para todas aquellas personas que nos están escuchando y simplemente, bueno, al igual que todos los ciudadanos, estamos sumamente sorprendidos por la medida que ha mencionado el presidente interino del Banco Central de Bolivia. Y bueno, desde el punto de vista y la lectura que en lo personal he podido apreciar es que todo parecería indicar que hay un alto componente político, ¿no? Y esto se ve sobre todo en gran medida de que hemos llegado a los 100 días de gobierno, a los 100 días del gobierno, y desde el punto de vista de la política económica no se vislumbran inyecciones de recursos, no se vislumbran ningún plan específico de recuperación económica, ¿no? Y desde luego este escenario que ha planteado el presidente interino del Banco Central, sin duda alguna, vislumbra como una especie de cortina de humo y desde luego con bastante mediático. Esa es una primera impresión. ¿Cuál es la siguiente impresión? La siguiente impresión es que el cuestionamiento en la posición que ha asumido el Banco Central de Bolivia, especialmente su directorio, porque, y aquí es lo preocupante, ¿no? Se percibe una fuerte carga ideológica. Y esto es preocupante porque el Banco Central de Bolivia, por su naturaleza per se, debe ser una institución técnica. Y en ese sentido, pues hoy en día se ve que está cooptada y se ve que está dirigida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Por lo tanto, esto es un fuerte peligro para lo que es la institucionalidad del banco. Y sobre todo que puede ser bastante peligroso dado que se vulnera la autonomía como debería funcionar un banco central, y sobre todo esto puede afectar en lo que es la estabilidad económica y la situación del país, ¿no? Esos son los primeros argumentos. Me preocupa mucho el hecho de que, bueno, tengo entendido de que este ha sido un primer préstamo concedido al país en años por parte del Fondo Monetario Internacional. Y hoy en día, bueno, un gobierno que supuestamente es socialista,
está emprendiendo acciones administrativas, civiles y penales sobre todo, contra todos esos servidores y ex servidores públicos. Imagino que van a estar el ministro de Economía, el viceministro de Tesoro en el ojo de la tormenta. Bueno, pero habrá que ver qué es lo que va a suceder en este proceso en los siguientes días. Usted dice que es político realmente este tema. Bueno, ¿cuál va a ser pero ese impacto inmediato para el país? Sí, como le mencionaba, en una primera instancia es una cortina de humo. Ahora, en una segunda instancia, hay una mala información. En primer lugar, los recursos que llegaron del Fondo Monetario Internacional no fueron constituidos como deuda, ¿no? Ese es un primer elemento clave que desbarata los argumentos que están señalando autoridades interinas del Banco Central, sino fue concebido como un instrumento de financiamiento rápido, algo que es un poco complejo de explicar, que se llama swap de divisas. Bolivia, al igual que cerca de 200 países en el mundo, son socios, digámoslo así, accionistas del Fondo Monetario, porque tienen recursos, ¿no? Esos recursos están en una unidad de cuenta que se llama derechos especiales de giro, ¿ya? Que es un derecho especial de giro, es como una canasta de monedas donde básicamente tiene una unidad de valor. Entonces, todos los países, inclusive hasta Venezuela, pudieron acceder a esos recursos. Es un instrumento de financiamiento rápido en el cual no existe ningún condicionamiento y por lo tanto estos países pueden acceder a o pudieron acceder a estos recursos con el compromiso de que en 5 años y en 3 años y medio de periodo de gracia tenían que devolver los recursos, obviamente en la unidad de cuenta que recibieron, que fue derechos especiales de giro. Entonces, desde esa perspectiva, no necesita ni necesitaría pasar por la asamblea. Ese es otro elemento importante. Y lo que yo les puedo decir en la experiencia que he tenido como exdirector del Banco Central de Bolivia es que el directorio o el pasado directorio siempre tomó toda decisión con base o sustentado en lo que son informes técnicos, informes financieros, informes legales. Llama la atención que hoy en día existen contrainformes, es decir, estas áreas presentan informes con resultados contrarios a lo que en su momento presentaron. Y finalmente, esto es lo más grave, estimado Hilton, que el Banco Central solamente es un agente financiero del gobierno. No es el responsable de esta operación. Para realizar esta operación se realizó algo que se conoce como memorándum, donde habían 2 partes, ¿no? Una parte era el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y otra parte era el Fondo Monetario Internacional. Solamente 2 partes. Lo que llama la atención hoy es que sale el Banco Central a decir de que están devolviendo los fondos. En primer lugar, no es competencia del Banco Central a tomarse esa atribución. En segundo lugar, hablan de cerca de 24 millones de dólares por variación cambiaria e intereses. Aquí habría que investigar de dónde han salido esos fondos, porque si esos fondos han salido del Banco Central, se está haciendo daño económico al ente emisor. Y al hacer daño económico al ente emisor, por lo tanto, también se está haciendo daño al Estado. Y creo que si yo fuera miembro del directorio del Banco Central, tendría sumo cuidado porque no vaya a ser de que esto, en vez de hacer una acusación en contra de ciertas personas, se vuelva en su contra, ¿no? Me quedan 2 cosas puntuales. Usted está afirmando de que el denominado instrumento de financiamiento rápido del FMI
no hay ninguna serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias, mucho peor, ni monetarias, ¿no es cierto? Ahora, la medida política a la que usted se refiere, obviamente va a dar mucho más que hablar al gobierno, tomando en cuenta de que ellos han establecido, y inclusive han mencionado los artículos 158 y 322 de la Convención Política Boliviana, en el sentido de que se vulnera, entre comillas, la soberanía e intereses económicos de Bolivia. Por todo lo que usted me señala, es de que no ha habido ninguna de estas cosas. Correcto. En realidad, no esta operación que se realizó no es deuda. Esto debe quedar claro y por lo tanto los artículos que han mencionado no tienen validez. Ese es un elemento central. Sino tal vez aquí lo que había que un poco profundizar desde el punto de vista técnico es que esta operación en realidad lo que realizó o lo que se intentó realizar era un intercambio de divisas con el compromiso de recomprar los derechos especiales de giro y pagar los derechos especiales de giro. De hecho, el Banco Central de Bolivia, que ha tomado la decisión de cancelar esa operación, ha incurrido en una pérdida cambiaria porque en el momento en que lo ha realizado no era el momento propicio. Y eso sí es un daño económico. Entonces, realmente es de preocupación, especialmente para aquellos que han tomado la decisión. Y, insisto nuevamente, no es una atribución del Banco Central. Esto es una atribución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ellos, digámoslo así en términos coloquiales, son los dueños del baile y de la fiesta. El Banco Central no ha tenido por qué intervenir de la manera en que lo ha hecho. Al menos en ¿Usted considera que la gestión económica que está adoptando el gobierno en este momento de enviar mensajes de persecución, no sé, de acusar a ex directores o ex autoridades del gobierno de transición, sea un poco más para tapar esa deficiencia de política económica del actual gobierno, don Alejandro? Sí, correcto. La interpretación es que no hay nada claro en la materia económica. No hay un plan de gobierno sobre el cual se vean cuál es la inyección de recursos para la economía. Y bueno, ¿no? Se están creando cortinas de humo. Como ciudadano me preocupa, sobre todo de que se utilicen instituciones importantes, como es el Banco Central de Bolivia, para distraer la atención, ¿no? Creo que eso es lo que debe quedar claro. Y insisto, el tema del FMI como tal, es como para muchos decir el diablo, ¿no? Y es una cuestión meramente ideológica y donde no ha existido ningún condicionamiento, por eso le decía en un inicio, hasta Venezuela. Esos 327 millones de dólares venían exclusivamente para la pandemia. Sí, ha sido en realidad una asistencia financiera incondicional exclusivamente para un tema de emergencia sanitaria, la pandemia. Y otro elemento también que es importante es que cuando el actual gobierno entró, se criticó mucho de estos fondos. En un momento hablaron de que los fondos habían sido desviados o de que los fondos no existían, ¿me entienden, no? Entonces, ahora que han hecho la devolución, pues fácilmente es notorio de que esos recursos sí existían y sí estaban disponibles. Ahora, desde otro punto de vista, también es lamentable de que el país en la situación en que estamos rechace recursos, ¿no? Los impactos, hay que preguntarle al director o al presidente del Banco Central de Bolivia en cuanto a las reservas internacionales actuales.
y cuál es el impacto que ello va a tener en la estabilidad financiera. Licenciado, estos recursos del FMI de alguna manera no hubieran puesto en riesgo la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad de la deuda, todo estaba previsto. Sí, no, en realidad, digamos, para el margen de maniobra que tiene el país para acceder a recursos externos es un margen bastante pequeño. Pero nuevamente, insisto, estos recursos no eran deuda, ¿no? Estos recursos era un swap de divisa, era un instrumento de financiamiento rápido que, de acuerdo a los informes técnicos legales, eran viables para el país. Ahora, esos informes que plantea, que dice el presidente interino, resulta de que tienen conclusiones diferentes, que también llama la atención, porque eso podría malinterpretarse de que se está instruyendo a las áreas de que elaboren nuevos informes con conclusiones diferentes a las que previamente ya habían elaborado sus informes. Y eso es, desde luego, la amenaza es la pérdida de la autonomía, ¿no? Ahí está la injerencia política. Usted como exdirector y bueno, como también representante de los economistas hace algún tiempo atrás, ¿cómo ve la política económica que está siendo manejada por el presidente Arce Catacora? Y si tiene algunas sugerencias específicas para llevar adelante la reactivación económica, bueno, que tanto sueñan los bolivianos en este momento. Bien. Insisto nuevamente, no conozco en realidad un plan de reactivación económica. No sé cuáles sean las medidas que vayan a hacer. Pero sí, y esto es una expectativa, lo que sí veo es que ahorita, desde el punto de vista del gobierno, para la economía, lo mejor es no hacer nada. ¿Por qué? Porque va a aparecer un número milagroso. ¿Y de dónde está ese número milagroso? Básicamente, el año 2020 ha sido un año en el cual ha afectado profundamente a la economía, no solamente a la economía boliviana. Más de 170 países han tenido contracción económica. El 2021, sin hacer nada, estadísticamente, si yo comparo un año más o menos con un año malo, voy a reflejar un crecimiento, ¿me entiende? ¿No? Aunque no se haga nada. Posiblemente esa sea la estrategia que esté orientada al gobierno. Sin embargo, creo que la recuperación económica necesita de un plan en el cual digan, vamos a invertir, no sé, por ejemplo, 15,000 millones de dólares y estos recursos van a estar destinados en saneamiento básico, van a estar destinados en tales sectores, proyectos específicos. Eso es lo que no hay. Vamos a recuperar 300,000 empleos y los empleos van a estar dirigidos a jóvenes o entre 25 y 40 años, etcétera, ¿me entienden, no? Eso es lo que no hay, ¿no? No hay qué se va a hacer, cómo se va a hacer y los recursos que se van a invertir. Creo que esa es la principal crítica, desde luego, desde una manera siempre proactiva. Un tema que no se me puede escapar y bueno, esto para finalizar esta entrevista, porque me imagino que está con muchas labores, es el tema de la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo, una vez que sea superada esta crisis, y mucho más con el tema de la devolución de algunos aportes de la AFP. Licenciado, ¿cuál es su lectura? Sí, la buena noticia para Bolivia es que hay margen para el endeudamiento externo. Esa es una buena noticia. Si comparamos el nivel de endeudamiento que tiene Bolivia con otros países, podemos endeudarnos aproximadamente como entre un 10 y un 15% del Producto Interno Bruto. Entonces, sí se puede utilizar. El problema es dónde se van a asignar esos recursos. Y el problema fundamental desde el punto de vista del sector público es el déficit, la brecha de ingresos y gastos.
ahí posiblemente hay que hacer un ajuste. Hay dos maneras rápidas de hacer el ajuste. Una es por el lado de los ingresos, donde se es coercitivo. ¿Qué significa esto? Significa que si usted tiene deudas a impuestos externos, posiblemente lo puedan perseguir o posiblemente quieran presionarlo para que usted pague sus impuestos. O la otra perspectiva desde el punto de vista de los impuestos es incrementar los impuestos. Creemos de que esa no es la vía correcta. La vía correcta es vía ajuste fiscal, vía reducción de gastos, de que el gobierno sea más eficiente. Posiblemente las principales decisiones que se deben tomar es cómo hacemos el gasto público sostenible en el tiempo. Las universidades públicas están teniendo problemas para pagar sus profesores. Los municipios, las gobernaciones también tienen problemas para cubrir sus gastos y para ejecutar sus inversiones. Creo que ahí es un problema estructural de fondo. Bien, hemos estado en contacto directo con don Alejandro Vanegas, exdirector del Banco Central de Bolivia, economista connotado en el país. Y bueno, ha sido claro en sus apreciaciones, en sus declaraciones, todos los recursos que provenían del Fondo Monetario Internacional han sido transparentes y venían específicamente para la lucha contra la pandemia del COVID-19. En otras palabras, entre comillas lo digo, y personalmente, bueno, la apreciación que tengo, hay una lectura quizás mentirosa de alguna autoridad gubernamental, y bueno, eso tendrán que aclararlo en los posteriores días. Le agradezco, don Alejandro Vanegas. Tenga usted muy buenas tardes. Gracias, estimado Hilton, y bueno, siempre presto para cualquier invitación y saludar nuevamente a todas las personas que nos siguen en News Time Bolivia. Bueno, le agradezco y para ustedes, para todos ustedes, nuestro público que siempre nos sigue al día a día, esperamos que tenga una lluvia de bendiciones y que esta pandemia pase muy pronto. Tengan ustedes muy buenas tardes.